de pronto hay cosas que no sanan. De pronto hay cosas como que tu alma siempre va a ser coja en determinada cosa y hay que aprender a amar así. Cuando alguien te ha dicho, no, me gustan tus ojos, pero también me gustan tus cicatrices. Y eso a mí me impactó profundamente, porque me planteó la pregunta de ¿y qué sentido tiene estar acá? Me di cuenta que para hablar del perdón había que utilizar poesía, porque el lenguaje racional no nos permite hablar de algo tan mágico. Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy en Impactando Vidas tenemos a un invitado que nos obliga a pensar, pero no desde la teoría fría, sino desde las emociones que mueven el mundo. Doctor en Filosofía, con estudio en Historia de las Culturas en la Universidad de París, magíster en Sociología y en Ciencia Política, más de 18 años como profesor en Argentina, Italia, España, Colombia y Turquía, autor de 12 libros, asesor de altas cortes, crítico cultural, y una mente que analiza cómo el poder, la cultura y las emociones se entrelazan en nuestra vida cotidiana. Hoy conversamos con Óscar Donato, autor de El negocio del fútbol, una obra que revela cómo el deporte se transformó en un espectáculo económico global. Óscar, bienvenido a Impactando Vidas. Catalina, muchas gracias. No, a ti, qué emoción que hayas venido y pues es que uno lee todo lo que tú has hecho y uno dice... que te enfoque sobre la cámara a ti, básicamente. O sea, ahí ya es como, te damos el micrófono solo a ti. Pero tú has dedicado tu vida académica a estudiar la cultura y las emociones, ¿no es cierto? ¿Qué estamos sintiendo hoy como sociedad que nos está definiendo como época? Uy, Catalina, ahorita lo que yo creo, lo que he aprendido es que enfrentando una gran crisis de sentido, que buscando sentido, hemos tratado de encontrar respuestas muy individuales que nos den mucha identidad. A mí me asombra mucho que hay nicho para todo. Hay podcast de nicho, hay comida de nicho, hay memes de nicho. Y yo me he preguntado por qué tanto nicho, y lo que creo es que hay como una búsqueda desesperada de sentido, pero de sentido muy individual. Entonces nos cuesta también crear un nosotros. Incluso en el amor, yo a veces veo que los discursos del amor son hiperindividualistas, aunque se trata de relaciones de pareja. Yo quiero a alguien que ya esté sanado, yo quiero a alguien que ya esté deconstruido, como si fuera una unidad perfecta, porque yo ya soy una unidad perfecta y yo lo que creo es que hay una búsqueda de nichos muy homogénea, muy parecida a toda, en un desespero por no estar solo, pero al mismo tiempo no afrontar dificultades. No es una época de los likes. Entonces lo que siento es que hay una búsqueda desesperada de sentido, pero de sentido confortable. O sea, como una especie de aprobación, es decir, como que me tengo que sentir aprobado por alguien que nunca voy a conocer. No solamente aprobado, sino que no quiero ser cuestionado, que no quiero ser abierto, que no quiero ser roto. Entonces yo siento que hay mucho de nuestras crisis contemporáneas y de los nichos que hay en todo tipo, no me hieran. Soy muy sensible y no puedo reconstruirme. Sí, tienes razón, como que no lo había visto como por ese lado, pero ahora que hablas de los nichos, siempre hay una búsqueda de encontrar un nicho específico, ¿no? En todo. Yo me acuerdo que cuando yo inicié esto, a mí me decían, es que tienen que encontrar un nicho, y yo, con esos ojos así, toda traumatizada, yo, no, o sea, yo siento que uno puede ayudar a todos. ¿Cómo podemos como profundizar en salir de esos nichos? Uy, eso yo creo que es una tarea muy difícil, porque fíjate que hay un día que Spotify nos dice cuánta música escuchaste, ¿no?
y la gente empieza a mostrar y yo me pregunto siempre, bueno, ¿cuánto lleva el ser humano haciendo música? Toda la vida, 250.000 años. En donde hubo seres humanos, hubo música y hubo daños ambientales, donde hubo seres humanos. Y yo veo que hay en el Spotify 20 géneros, 100 géneros. No, nos cuesta mucho abrirnos a otro. Muy difícilmente tomamos un día para decir hoy voy a escuchar un nicho distinto. No, pagamos el Spotify y tenemos una playlist de nosotros y no nos abrimos a otro. Es que es difícil, es muy difícil. Vamos a comer y más o menos buscamos las mismas comidas. No siempre nos damos a la apertura de conocernos. Entonces imagínate lo que es abrirse al otro. Es un miedo a la aventura, es un miedo a lo desconocido, que yo también me imagino que es normal para el cerebro, pero creo que no nos educan para arriesgarnos. Sí, tienes toda la razón. Hay muchas veces, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, que nos deberíamos, en vez de estudiar otras materias que probablemente no las usemos, debería haber una profundización del estudio de la cabeza de cada uno de nosotros. O sea, cómo funciona el cerebro. Porque esas emociones que estás mencionando ahora nacen de dentro de nosotros. Y no nos damos la tarea como de entender más allá de por qué estoy sintiendo esto, es qué necesita mi cuerpo. Sí, eso es muy cierto que nosotros no le damos tiempo a pensar por qué entender eso. Hace poco salió una película que se llama Cumbres Borrascosas, basada en el famoso libro. Sí, Entonces había mucho debate, no sé si viste, como esta película está mal adaptada o esta película representa un tipo de amor que, no sé, no corresponde a lo que queremos hoy, no la deberíamos mostrar. Y yo me quedaba pensando, es que también es un tipo de amor que es distinto al de nosotros y nos cuesta abrirnos a otro tipo de amor. Madame Bovary se suicida y su opción era ser monja y nuestra opción en un desamor, espero no sea el suicidio, pero a pocas personas se les ocurriría "Vamos a meter a la iglesia de monja". Y eso es porque las emociones no están creadas por nosotros, no están solamente en nuestra cabeza. Eso está afuera, ¿sí? La sociedad nos dice cómo entusarnos, cómo desentusarnos, qué es estar enamorado. En una época estar enamorado era como el acto heroico de darlo todo, y puede ser que te digan, no, estás un pendejo por darlo todo. Y yo creo que si pensamos poco las emociones por fuera de nuestra cabeza. Sí, ahí la invitación es un poco como a yo me acuerdo mi mamá que me decía, Catalina, chiquita me decía, Catalina, tú no puedes darle tanto a o sea, demostrar tanto a los hombres porque entonces no te van a querer. Y yo le dije, un día va a llegar una persona que me entienda como soy. Y así fue. Entonces, es decir, como que no me adapté a los demás, sino que dije, ¿por qué no puedo ser así? Y yo siento que eso es como una noción muy transaccional del amor, ¿no? Bueno, yo doy acá, yo voy a invertir acá tiempo, yo voy a invertir acá años, ¿y qué me dan a cambio? Entonces, eso me parece que cuestiona mucho no solo el amor, sino también, por ejemplo, el perdón, porque cuando se habla del perdón, dice, ¿pero qué va a recibir yo a cambio? Nada, porque es un don, porque es dar. Y bueno, el amor también es así, es una exuberancia, ¿no? Si te aman con tacañería, de pronto no hay tanto amor. Si te aman con tanto cálculo, de pronto no es amor. El amor debe ser como una fiesta, como, sí, una especie de fiesta alta en la que das. Pues también puede ser que se acabe un día, pero amar a cambio de eso, me parece que es transacción. Sí, tienes toda la razón. ¿Y de qué manera el poder utiliza las emociones colectivas para consolidarse? Uy, bueno, me preguntas eso justo en un momento en el que hay tanto miedo de tantas cosas y yo creo que la sociedad en la que vivimos ha perdido mucho. Bueno, siempre que hablamos de cambiar épocas, yo creo que hay que preguntarse qué perdimos al haber ganado en esta nueva era y qué ganamos cuando perdimos en la época pasada. ¿Qué perdimos cuando cambió la noción de amor? ¿Y qué ganamos con esta nueva noción de amor? Y esto que tú me preguntas de cómo el mundo moderno nos genera emociones, yo creo que tenemos mucho pánico, mucho miedo, que tiene que ver con cómo el éxito nos mide, por ejemplo. Entonces el miedo del fracaso, eso es una cosa que es como muy común. El miedo a
bueno, yo voy a amar sin esperar resultado. Eso creo que es una cosa muy fuerte y también el miedo de estar vigilado. Vigilado Sí. por... Vigilado no solamente porque nos revisen el celular o porque la cámara nos esté viendo, sino vigilado por el discurso del otro. Porque ¿qué va a decir mi mamá? Yo actúo porque en este barrio se viste así, se come así. Yo creo que eso es un tipo de vigilancia que termina siendo muy violenta, pero muy violenta. Quiero salir en pijama, quiero salir en chanclas, no me he visto así. Eso es un modo de vigilancia como pasiva, pero que nos lleva a la cotidianidad. Si estoy de tal modo a tal hora, si salgo con tal persona. Creo que eso es una de las cosas más tiránicas que hay y al mismo tiempo la más peligrosa porque como no es una cadena que veas, cuando el esclavo tiene la cadena y todo el tiempo esa cadena le está diciendo eres esclavo y por lo tanto te liberas, pero cuando no está la cadena, Mm. cuando no está la cadena, creo que la esclavitud tiene el peligro más grande de todos, que es olvidarse que eres esclavo y el otro se nos vuelve un infierno y el juicio del otro se nos vuelve un infierno. Y ahí, ¿qué podrías tú decirnos o aconsejarnos para que ese mundo no se vuelva un infierno dentro de nosotros? Sí, yo no sé si podamos ver como una receta, ¿sabes? Pero creo que hay como prácticas cotidianas que se vuelven como una especie de ética, como cuando tú dices voy a dejar el café o voy a dejar el cigarrillo, que haces un ejercicio consciente o voy a empezar a ver más películas de tal tipo o a escuchar tal emisora. Yo creo que se vuelve como una práctica así y yo creo que una es estar todo el tiempo preguntándose, ¿esto lo quiero yo? ¿De dónde me salió el gusto por tal cosa? ¿De dónde me salió el hábito de tal cosa? Yo creo que eso es. Y la otra, creo que estar en silencio. Uy, tienes toda la razón. Ya hablamos un poco de la meditación. ¿Te Bueno, gusta tú eres la meditar? experta en eso. Yo realmente soy más o menos nuevo. Soy más o menos nuevo. ¿Y cómo te ha parecido? Mira, yo al principio, o sea, durante mucho tiempo tuve una crisis nerviosa muy fuerte antecitos de la pandemia. ¿Y qué hicieron los médicos? Pues me empezaron a medicar, ¿no? Te medican todo el tiempo. Y la gente cercana a mí me decía, ¿por qué no empieza a meditar? Yo vivía en ese momento cerca al hospital militar y empieza la pandemia y el hospital militar se vuelve pues una fosa común. Yo me acuerdo que estaban los cuerpos en bolsas así. Entonces en la terraza, mientras los iban sacando, y pues yo lo que decidí fue bajar la cortina porque obviamente no quieres abrir eso. Yo tenía una vista a los cerros y luego tenía una vista a los cuerpos arrojados. Entonces ahí entré como en una crisis, me decían, ¿por qué no se dedica a la meditación? Yo fui muy terco, ¿sabes? Fui muy terco, fui pedante. Eso también fue lindo aprender, lo que yo llegué tarde a la meditación por pedantería. Y de repente sí, lo empecé a hacer de a poquito, de a poquito. Como una vez te vi como un post que hacías un minuto más, hazlo 5 minutos más. Y sí, empecé a hacer eso, un poquito en la mañana y a la siguiente mañana. Y después empecé a ver que cuando habían temas que en otro momento me hubieran vuelto loco, lo pude manejar. Si bien no fue de un día para otro, creo que lo pude manejar. Pero yo soy muy nuevo en meditación, pues de pandemia. De pandemia viene la Pero, meditación. pero qué bueno que hayas ingresado en ese mundo. Y yo siento que como hablábamos un poco del el exterior, ¿no? O sea, del mundo exterior, nosotros ahí podemos decir, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo porque estoy en esta cultura que no es la mía, no la conozco, no me la enseñaron y no es fácil para mí, ¿no? Es completamente lógico que tú puedas llegar a pensar eso, tú y todo el mundo. Pero ahí lo que hiciste fue un poco lo que estábamos hablando antes, fue decir como voy a preguntarme a mí qué es lo que necesito y lo que en realidad quiero. Y esa parte de concentrarte en ti, porque no es nada más que cerrar los ojos y mirar qué mundo hay dentro de ti. Eso es lo único que pues, se puede hacer en la meditación. Mm. Y cuando cerramos los ojos y vemos qué hay dentro de nosotros, ahí es donde comenzamos a preguntar, ¿esto sí lo quiero yo? Por eso esas prácticas a ti te sirvieron tanto, porque las llevas ya desde la meditación. Y ahí lo que estás haciendo es alimentando el sistema, porque médicamente estás alimentando el sistema parasimpático.
que es el que se nutre de esa meditación. Entonces, cuando tú le das esa meditación y esa calma, el nervio vago se va por todo el cuerpo y puede crear muchísimas más defensas. Entonces, tú indudablemente te vas a comenzar a sentir mejor y no tienes ni idea por qué. Y te vas a dar cuenta que es por la meditación. Pero bueno, yo de esto me di cuenta tarde. Yo de todo en mi vida me doy cuenta tarde. Para mí todo ocurre los lunes después del periódico del domingo y me di cuenta así en una situación de crisis en la que en otro momento yo hubiera reaccionado muy distinto. Y dije, ve esto, ¿por qué? Y me empecé a preguntar hacia adentro. Yo, ¿por qué respondí así? Normalmente en mi vida se ha ido a, hay problemas, entonces voy a los libros. Desde muy niño, habían problemas en casa y yo me recurría a la lectura, como que me refugiaba en las bibliotecas. Pero en este caso puntual de la meditación, me hice la pregunta de ¿por qué no reaccioné así? ¿Por qué no huí? ¿O por qué no me alteré? Porque pude, y ahí dije, porque pude respirar. Ah, acá me llegó. Pero la entendí tarde. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Y además que no necesariamente tenemos que entender las cosas rápido. Creo que entre más tiempo te demores, más concepto tienes de lo que ocurra. Sí, y también creo que está bien como romperse, ¿no? Como que eso te cuestiona. Hay una frase de un poeta que se llama Goethe que dice, por ahí, por donde te rompes, por ahí te entra la luz. Entonces es necesario que pasen esas cosas también. Es muy Sí, necesario. sí. Es indudablemente. Cuando nos ocurren las cosas, es muy chistoso porque yo a mis clientes siempre cuando me dicen, no, es que imagínate que me pasó algo tenaz y tal, me cuentan. Y yo le digo, es lo mejor que te ha pasado. Y como que me dicen, estás loca, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso si es lo más doloroso en mi vida? Y yo, date cuenta de esto tan doloroso, cómo transformó tu mundo interior. Y eso creo que de pronto en el momento, yo sé que no es tan fácil, pero en el momento en que nos ocurra algo realmente grave, tomémonos el tiempo para sentirlo, pero también preguntémonos, ¿para qué estoy viviendo esto que me está ocurriendo? Sí, ¿de qué me sirve esto? Exacto. Y eso no se descubre rápido. Por eso es que me gusta que tú te demores en descubrirte, en descubrir las cosas. Estamos viendo una época más emocional que racional, ¿crees tú? Yo lo que creo es que estamos atorados de emociones y que estamos atorados de emociones porque hay demasiados procedimientos. No sé si sea racional, creería que sí, pero mira, las canciones te dicen cómo bailar, ¿no? Danza Kuduro te dice cómo bailar. Hay un merengue que te dice una manito acá, otra manito allá. Vas al baño y te dicen cómo lavarte las manos. Todo está lleno de procedimientos. Y también está mal visto un montón de emociones de espontaneidad. A mí me asombra ver que mis estudiantes, por ejemplo, poco muestran sus caras en las redes sociales, ¿no? Hay una foto que siempre se tapan la cara con el celular y pocas imágenes propias. Y eso es, me parece a mí, porque están atorados de emociones. Entonces yo lo que creo es que somos una sociedad contrario a lo que nosotros creemos. No somos racionales, somos protocolarios, que no es lo mismo, y que estamos atragantados de emociones. Una vez, o sea, no sé si tú has visto, bueno, dicen, no, es que el colombiano es muy chistoso. El colombiano es muy chistoso y ocurren que en una situación muy triste, por ejemplo, en un velorio, dicen algo y empiezan a reírse y como que hay un momento en los velorios en los que empiezan a recordar alguna anécdota, pues bueno, eso se llama histeria. Entonces el colombiano no es chistoso, el colombiano es histérico y lo que ha encontrado es una forma de pasar del dolor, ¿no?, a la sublimación o a manejar el dolor a través de distintos caminos. Una de ellas, por ejemplo, el humor, pero no porque sea un proceso consciente de manejar las emociones, sino porque es un proceso inconsciente de que la cabeza está desesperada, ¿yo qué hago con este dolor? Y lo tramito, entonces hacemos un chiste súper fuerte, o soez, o humor negro, o una cosa chistosa en medio de un velorio. En realidad es que creo que el colombiano sobrevive por histeria. Y es que llevamos
¿Cuántas décadas en violencia? Sí. Y la violencia no solamente es la violencia que nosotros conocemos, sino es la violencia que vivimos y que damos, porque tampoco podemos decir, no, es que somos pues los reyes de la paz. Nosotros también cuando manejamos, ¿qué tal cuando uno maneja? O sea, ¿qué tal uno sale y uno el pared? Y uno dice, pero a ver, ¿cuál es? ¿De dónde viene toda esa rabia? Hay como un par de cosas de redes sociales que me vienen ahora. Hay un famoso dicho de Moure, ¿no? Que es, me encanta vivir en Bogotá. Bien. Y hay otro que es de una mujer en Medellín que se hizo viral, que está hablando con el novio, lo más hermoso y dulce del mundo, y algo le pasa y empieza a pitar y a decir un montón de vulgaridades. ¿Y de dónde sale esto? O sea, ¿de dónde pasa que alguien se sube a Transmilenio y empieza la pelea? Nadie se levanta diciendo, uy, hoy con quien me encuentre, me doy. Lo que pasa es que venimos atorados de cosas, venimos atorados de un montón de frustraciones, de dolores, de violencia que tú dices de todo tipo, ¿no? De la simbólica, de la violencia más estructural del país violento en el que vivimos y vamos atorando eso y de repente o sale por un chiste o por un madrazo o por un graffiti, pero esa vaina tiene que salir de algún lado y a nosotros nos suele salir en putazos, en Sí. putazos. Tienes Y por eso razón. vamos al estadio o vamos a un concierto. Esto es otra cosa. En el despecho. ¿De dónde tú has visto tanta gente despechada y tú vas con tus amigos y dices, y ¿por qué está despechado? Si está ahí nomás de feliz con su pareja. No, está tramitando esos otros dolores porque no hay escenarios para desahogar esas emociones. Yo creo que somos una sociedad muy atorada y descargamos en pequeñas dosis en el putazo, en el tráfico o en el partido. ¿Y ahí crees que puede haber un límite en el humor? Como los 100 límites del humor. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, Cristian Javier Solano, que pasó por acá, em, me llama un día y me dice que tiene una idea para escribir el libro del post-fútbol que tú mencionabas. Esta idea de que el fútbol ya no es el fútbol de barrio, sino que ahora los jugadores son fabricados, ¿no? Con un prólogo de Nicolás Samper. Pero desde ahí estábamos pensando como, ¿por qué nos podemos reír de unas cosas y de otras no? Y por qué hay momentos en los que el chiste fue muy bueno y unos segundos después el chiste ya no es bueno. Entonces Solano me invita a escribir el libro sobre fútbol, pero desde ahí ya estamos pensando qué hace que algo sea chistoso, cuál es el límite de esto, por qué hay algunos humoristas que son cancelados, cuál es el límite de la cancelación, o si esto es más bien una forma de violentar a un comediante. Y entonces llevamos 5 años trabajando en eso y bueno, creo que ya el libro debe empezar a su parto en este momento. Pero mi idea es que, uno, nos reímos porque somos histéricos y necesitamos explotar de algún lado. Y por otro lado, que nos reímos porque la sociedad necesita, perdón, que no nos podemos reír de todos porque la sociedad necesita un límite. Y si no nos volvemos psicóticos. Como si alguien se fuera a afeitar y en el espejo se le ven muchas caras y no sabría a quién afeitarse. Así mismo, para esa misma razón, la sociedad nos pone límites porque si no empezaríamos como a tener muchas versiones de nosotros mismos y alguna de esas, Patricios, no va a obedecer la ley. Y por eso necesitamos límites, pero no es que sean tan sanos ponerlos porque sí. Okay. Y desde tu mirada filosófica, ¿qué emoción está gobernando el mundo hoy? El miedo. Indudablemente. Sí, el miedo y la tristeza. La pandemia de tristeza en la que vivimos, cada 2 días se suicida una persona en Colombia. Eso quiere decir que la sociedad tiene un problema muy grande. Y su contrario es no la alegría, sino la posibilidad de hablar. Entonces yo lo que creo es que tenemos miedo de hablar, que no tenemos herramientas para hablar, que tenemos un lenguaje muy limitado, que nosotros no sabemos si estamos enojados, por ejemplo, o estamos tristes, si estamos frustrados o estamos enojados o tenemos ira. Y
si estamos enamorados o obsesionados, como dice un reggaetón, esto no es amor, esto es obsesión. Y yo creo que nuestra crisis es, por un lado, que tenemos mucho miedo y que no sabemos cómo expresar ese miedo. Entonces nos atoramos. Claro, porque me hace mucho bien lo que dices, porque el opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Es el miedo, absolutamente, estoy de acuerdo con esa frase. Entonces, increíble este miedo que yo, sabes que siento mucho que es el miedo a mirar por dentro que hay de nosotros. El miedo a mirar por dentro no significa que nos olvidemos del exterior, pero no nos conocemos. O sea, las personas estoy seguro que pueden decir qué les gusta más a las personas que tenemos alrededor que qué nos gusta a nosotros. Cuando a ti te preguntan, yo te digo, vamos hoy a almorzar. Y tú me dices, y yo te digo, ¿dónde vamos? Y tú, donde quieras, Cata. Y yo, pero ¿dónde ¿Qué quieres? tú ¿Qué quieres? quieres? ¿Qué quieres tú? Sí. No, lo que tú quieras. Sí, sí. Y no te quedas ahí como 100 años y la otra persona, no, lo que tú quieres. O sea, eso es un ejemplo muy banal, pero en realidad nosotros no tenemos ni idea qué es lo que queremos. Es que así como un médico ve un cuerpo y dice, esto tiene tal enfermedad, nosotros, pues digo, desde la sociología, desde la filosofía, también hablamos de las enfermedades que tiene un cuerpo social. Y tenemos una enfermedad que se llama nihilismo. Dicho vulgarmente, que todo nos vale 5, porque como no amamos nada, nos da lo mismo un buen gobierno que un mal gobierno, nos da lo mismo un buen amor que un mal amor, y todo se trata de una enfermedad de la voluntad, que no queremos ni siquiera querer cosas. Y eso es una gran enfermedad incapacitante. Entonces, ¿qué quieres? No sé, algo. Bueno, algo puede ser sopita de tomate, puede ser cianuro. Decida en el rango de algo. En el rango de algo cabe el cianuro también. Entonces, creo que tenemos una enfermedad de la voluntad. Y esto yo lo decía en uno de los talleres que hacemos sobre el amor y el desamor, que como tenemos tanta oferta, en el amor ocurre algo que yo llamo el síntoma Netflix. Y es que, no sé si te ha pasado, que vas a ver algo, entonces prendes, chun chun, te suena, y te empieza a salir una cantidad de oferta impresionante, tan avasallante que uno ya no quiere nada. Ya no, pero ¿qué puedo ver acá? O empiezas a ver cualquier cosa, dices, y terminé viendo una pendejada, entonces, ya no quiero ver cine porque ya no hay nada. Y eso es una enfermedad de la voluntad, y lo mismo pasa con el amor. Hay una cantidad de mercados del cuerpo y mercados del amor, una gran cantidad de opciones que tú terminas no queriendo nada. O lo empiezas a ver, pero sin compromiso, como cuando empiezas a ver una película, pero también estás chateando un rato y no estás completamente metido ahí. Y es una enfermedad de la voluntad. No queremos ver película, pero no queremos ver película porque queremos chatear, pero ay, qué pereza. Yo quiero ver una película, y lo mismo nos pasa con el amor. Me quiero meter en una relación, pero es que eso de pronto duele. Si no tengo garantías, porque esa es otra, ¿no? Somos una sociedad que quiere garantía de todo. Pues no se puede. No hay seguro para el amor. Pero no solamente no hay seguro, sino que sería lo más tonto del mundo pedirle algo como el amor. El amor, acuérdate, en inglés una póliza. Sí, es absurdo, como si fuera un arriendo. No, yo voy a tomar este cuerpo en arriendo por 6 meses y ahí veo si lo renuevo. A la gente se le olvida. En inglés, se dice caer en amor, no fall in love. No, es porque si estás enamorado de esa cosa, te atrapa, te levanta, te quita un montón de miedos, te impulsa un montón de cosas. Pues tú a eso no le puedes pedir garantía. Sí. Es sospechoso que vivamos en un mundo que quiere pedir garantías en el amor. Y hay algo que me quedó en la cabeza al principio que tú decías, es como que quiero una persona pero que esté sana. ¿Sana de qué? O sea, a mí siento que todos podemos todo el tiempo estar en constante evolución, por supuesto, pero también podemos sanar todos los días. O sea, eso no se acaba. Eso no es como que ya estoy sano, listo. Mucho gusto, Catalina. Sí, es que bueno, esto también es un producto de el pensamiento muy blandito que a veces hay por redes sociales, que se vuelve como unas muletillas
con las cuales la gente piensa. Entonces tú ves mucho que la gente dice, no, yo quiero una persona que ya haya ido a terapia y ya haya sanado. Pues yo creo que es importantísimo ir a terapia, yo creo que es importantísimo revisarse por dentro y ver qué cosas le generan sufrimiento a uno y a la persona que está al lado, pero la condición de ya estar sana supone como que esta persona no va a evolucionar, ¿no? Porque se te va a curar una cosa, pero pues después van a ocurrir otros fenómenos y de pronto hay cosas que no sanan, de pronto hay cosas como que tu alma siempre va a ser coja en determinada cosa y hay que aprender a amar así. Pero Explícame cómo así que tu alma siempre va a ser coja. claro que Virgen Santa, necesito más explicación de esto. hay cosas, creo yo, que como si te amputaran un pie Ujú. y pues podrás caminar con muletas o con algún equipo, pero eso nunca se va a recuperar. Y no podemos entonces exigir que la gente salga si no está entera. Porque este es un país violento y las violencias están también en el alma. Entonces, suponer que alguien podemos amar a alguien y que tiene que estar sano, no, hay cosas de las que no nos vamos a sanar. Hay cosas que perdí un dedo o perdí un pie o perdí un hijo. Ese dolor no se va a sanar nadie, ¿no? Claro, o El sea, libro, uno vive con el dolor, pero se puede ir transformando un ujú, poco a medida en que uno pueda estar en terapia, pero de acuerdo, hay cosas que no van a sanar. no es como que ya de la noche a la mañana, listo, ya estoy súper bien. Sí, o no van a sanar nunca, o no van a sanar nunca. El libro de Piedad Bonet se llama Lo que no tiene nombre, porque eso no tiene nombre, es un dolor que no va a sanar nunca. Podrá seguir la vida en otros sentidos, en otros caminos. Y yo lo que creo de estos discursos es que alguien completamente sano, pues me parece difícil. ¿Sí? Alguien sin cicatrices, porque nos enseñan a amar un cuerpo. Cuando alguien te ha dicho, no, me gustan tus ojos, pero también me gustan tus cicatrices. Ay, hermoso. Oh, la Quiero que cicatriz. alguien me diga que le gusta. Sí, me gustan tus cicatrices. Eso quiere decir que ya esa herida sanó y que ya puedes volver a empezar. Sí, me gustan. Hay una película súper linda, se llama El mundo según Bernie. Entonces hay un momento en que el protagonista le dice, es como la escena así más idílica, más romántica del cine de Nueva York, como de puro cine romántico, y le dice, oye, ¿te gustaría trapear conmigo los fines de semana e ir a hacer mercado en el de uno? Entonces ella se queda así como mirando, como, pues este discurso no tiene nada que ver con este escenario. Dice, no, pero no seamos serios, o sea, en el amor también vamos a ver cicatrices, voy a ver que te sale celulitis, van a haber días hartos, eso es lo que te estoy diciendo, si me amas ahí, entonces ahí sí quiero vivir contigo. Y me pareció precioso, precioso. No nos enseñan a amar así. Mira, somos un país cafetero. Cuando alguien tiene la dignidad de sentarse y decirle a alguien, venga, le enseño a probar el amargo del café. Y es distinto el amargo de la Guajira, al amargo de Antioquia, al amargo del Huila. Pero no, nosotros somos un país cafetero que no sabe probar lo amargo, aunque hemos tenido guerra y tenemos café. Y a mí me parece que esas vainas a uno le deberían enseñar. Sí, toda. Me quedé pensando mucho en muchas cosas. Estoy procesando toda la información. Y cambiando un poco de tema, ¿qué dice de nosotros como sociedad que el deporte sea uno de los negocios más poderosos del planeta? Uf, pucha, aquí puedo hacer la llamada a un amigo que se llama Solano. No, Dice, no, mentira. No lo vamos a llamar. dice, bueno, que la sociedad dependa del espectáculo dice mucho, porque quiere decir que quiere para afuera, que no quiere para adentro. Lo que estamos hablando. Sí, y entonces nos entretenemos en lo que está afuera. Que nuestros sueños son tercerizados. Entonces, claro, yo quería ser futbolista, pero no, la rodilla, el hombro, y entonces parece que nos quedamos como anclados al pasado y ese pasado se vive en otras personas. O sea, hay un montón de gente que va a los estadios y son unos profesionales de la nostalgia, que hubieran querido estar allá y de algún modo
como que pasan el dolor así. Yo creo que eso es una cosa que hay en el mundo del espectáculo en general y muy especialmente en el fútbol. ¿Qué, qué otra cosa hay? Que el ocio se perdió. El ocio ya no existe. Sí. Y en el fútbol, como que hacer alguna jugada te quita energía y te quita tiempo. Y en la vida también parece que la cosa ahora es así. Entonces tienes que estar produciendo todo el tiempo. Como ya terminó de hacer esto, tiene que empezar a hacer esto. En italiano hay una palabra que es la dolce fermente, como el gusto de no hacer nada. Y a la sociedad moderna le hace falta el gusto de no hacer nada. Sí, porque no estamos sobreestimulados, o sea, Sí. es decir, siempre hay algo para hacer, o sea, por más de que uno esté en un parque, yo creo que, yo no sé si tú has visto mucha gente en el parque sola, sentada sin hacer nada. No creo que haya tantas personas en un parque solas mirando un árbol. Y si uno ve solo a alguien mirando un árbol, uno dice, se enloqueció. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces ahí volvemos otra vez nosotros como a mirar el exterior y a olvidarnos de nosotros. Sí, y bueno, esto que dices del parque, yo soy experto en pensar tonterías que me llevan a cosas profundas. Entonces he empezado a dejar el celular cuando saco a mi perro, porque es que si no tengo mucha atracción de entretenerme. Entonces me pongo a mirar y claro, es un parque muy conocido al que van como distintas pequeñas tribus urbanas. eh, y cada tribu urbana como que se aísla, pero al interior como que cada uno está también ensimismado. Y como estaba en el parque, entonces pensé, hice un símil, como que cada tribu es como un arbusto, pero a su vez cada arbusto es como tiene sus ramas. Y para que este parque se vea lindo se necesita de todas. Y entonces hacer ese balance entre lo individual, lo colectivo y lo más grande es muy difícil, muy difícil. Tienes Y yo razón. creo que no me hubiera dado cuenta de eso Sí, si hubiera llevado el celular. es que no llevar el celular, o sea, no tener celular muchas veces es un regalo. Tenerlo es un regalo y no Sí, tenerlo también. sí, pero esa adicción a la dopamina de la novedad después tiene precios muy altos. Entonces el amor también necesita novedad. Entonces en el trabajo también necesitamos novedad. En la alimentación necesitamos novedad. Y no podemos amar el presente, no lo quitan. Que eso sí te lo da la respiración y la meditación, ¿no? Exactamente, Sí. sí, porque pues lo más importante, donde se aleja el miedo, otra vez volviendo a un principio, donde podemos alejar el miedo, es con el presente. Es estando, o sea, cuando a ti se te quita el miedo si tú estás aquí, ahorita, conmigo, hablando. Si tú en serio estás aquí, tú no vas a temer, porque no vas a pensar nada que pueda suceder. Entonces, ahí hay una herramienta fundamental y es estar en el presente. Y si yo quiero saber qué ha pasado con 12 libros, o sea, como un Se ser llama humano, trauma. como un ser humano tan joven ha escrito 12 libros. Yo creo que se llama Me curé de traumas. O sea, la gente a veces lo dice de manera muy linda, como pues, usted se doctoró a los 27 años y ha escrito 12 libros, pero también creo que es el producto de buscar respuestas. Yo no tuve una infancia feliz y me acogí mucho en los libros. Los libros se volvieron el refugio. Es que mira, es lo que es una biblioteca, un montón de colores, un montón de gente que está ahí para escucharte. Yo fui un niño solo y encontré gente que me quería escuchar. Y pasó además en mi adolescencia que yo tuve un amor que si lo miro hoy hubiera pensado fue un amor ocasional, pero ocurrió algo que me marcó y es que pues estoy hablando de un amor de bachillerato y ella era hija de un militar, un hombre violento, un hombre machista. Además ella era de la costa y estaba jodida con el frío, con el rolo. Tenía como el mar en los ojos, pero tenía los ojos cerrados. Y entonces estaba muy triste y me dijo como yo me voy de acá. Ya, pues tú tienes
12 años, no mides las consecuencias de eso. Al otro día yo voy al colegio, no va. Y cuando vuelvo, me dicen pues que se ha ido, que tomó la decisión de irse antes. Y eso a mí me impactó profundamente, porque me planteó la pregunta de ¿y qué sentido tiene estar acá? ¿Por qué no nos vamos antes si el mundo nos duele? ¿O para qué te quedas? Y entonces me empecé a preguntar, pero era una pregunta muy por encima de mis capacidades, pues yo era un niño, básicamente, un adolescente. Y entonces yo empecé a preguntarme ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Y empiezas a preguntarle pues a tus amigos que están dormidos ahí en la biblioteca. Y empecé a preguntar qué sentido tiene esto. ¿Fue un problema personal? ¿Fue un problema familiar? ¿Fue un problema político, social? ¿O fue un problema total de la existencia? 12 libros después, 20 años después, pienso que seguramente mis emociones de ese momento fueron intensas, fueron totales. Y que el haberme abierto así a una crisis, a las preguntas profundas, me llevaron a querer preguntarme por qué pasa todo esto. ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué no es de otra manera? Y siempre esos silencios me gustan mucho porque es el procesar todo lo que me estás diciendo. Y alguna vez te preguntaste no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué esa niña se fue en tu vida? De todas las vidas. Se fue de la vida de sus padres, de quien nunca supe más. Pero, o sea, durante un tiempo yo me sentí culpable, claro, como yo hubiera podido hacer algo. Pasó mucho tiempo para que después mi cabeza, o seguramente alguna consulta en psicología, me dijeran, supongamos que le hubiera dicho algo, ¿cuánto tiempo su conversación hubiera podido mantener eso? ¿Sí, usted por qué cree que eso era inevitable? Y eso me quitó como culpa. Sí, es que yo creo que crecí con culpa. Si yo hubiera podido hacer algo. Me parece también normal haber tenido eso. Claro, es normal. Y todos los sentimientos que uno pueda llegar a tener alrededor de eso, de cualquier evento que le genere dolor a uno, es normal que uno se pregunte. Pero ahí lo realmente importante no es pensar tanto en uno, sino en el otro. Ahí por primera vez es pensar en el otro. Yo pude haber hecho lo que sea, pero la decisión no era mía. Sí. Ahora, uno aprende de esas cosas. Tu pregunta de el por qué, pues lo puede llevar a uno a otras cosas. Hay un libro muy famoso de Víctor Frank que se llama Hombre en búsqueda con sentido, que el tipo se pregunta es eso. ¿Yo qué hago con este dolor? ¿Para qué me sirve este dolor? Y se lo preguntó en un campo de concentración y se preguntó ¿quiénes sobrevivieron? No sobrevivieron los fuertes. No sobrevivió la gente que tenía más grasa acumulada que le permitía aguantar el invierno, la falta. No, sobrevivió una señora que tenía hijos. Sobrevivió un cómico que hacía reír en medio de esa tristeza. Sobrevivió el que quería escribir un libro. Y entonces la pregunta sobre los dolores no es ¿qué me duele? Sino ¿para qué me duele esto? Que es lo que me estabas preguntando. Yo otra vez eso lo entendí tarde. Pero cuando volteé a mirar, pues sí, mis estudios y mis libros son como una respuesta a eso. Increíble. He disfrutado mucho los silencios contigo en este episodio. Sí, me encanta. No sé si sea bueno en un podcast con silencio, pero entiendo que es algo bueno. Es muy bueno. Bueno. O sea, lo que me está pasando a mí. O sea, no sé si los oyentes y televidentes les pase lo mismo, pero los silencios son muy importantes y no necesariamente tenemos que estar rodeados de todo el tiempo, sino esos pequeños silencios son los que nos permiten analizar esa situación y entender qué es lo que yo o tú están sintiendo al oír lo que estás contando. Es muy importante. Bueno, sí. Me gusta. A veces pienso en la sociedad hay mucho ruido, ¿no? El ruido del éxito, el ruido de hazlo pronto,
ta, ta, ta. Hay silencios en la sociedad que son terribles, ¿no? Pasó que desapareció alguien y hubo silencio, pasó que murieron niños y hubo... Eso es un silencio que te aturde. Pero sí, hay silencios lindos como entendimos algo. Hay silencios después de un beso o después de una película que son lindos. Sí, y hay silencios después de una historia como la tuya, o una frase, o una palabra que te llegan, como que te transportan a un mundo interior que es el que buscamos en la meditación. Pues eso me pasó a mí. Espero que ustedes también. Eh, bueno, y en esos libros, ¿cuál es de todos esos libros el que más te dolió hacerlo? Mm, bueno, mira que hay dolores que son agradables y hay dolores que son dolorosos. Entonces hay dolores... yo escribí un libro sobre un jurista muy inteligente y brillante, pero también peligroso, que se llama Carl Schmitt. Fue un abogado muy católico que trabajó ahí para los nazis y yo hice un análisis de él sobre cierta figura política de este país. Y el libro tiene cierto auge. Yo era un niño, el libro tuvo auge porque un famoso político lo recomendó. Y un día voy saliendo de dar una charla y se me acerca alguien y me dice, profe, no sigue hablando de eso. Y se hace el gesto así como que se acomoda y me muestra que estaba armado. Y de vuelta yo era muy joven, yo escribí ese libro a los 20, 21 años. Y el libro tiene la muy buena y la muy mala suerte que un periódico muy importante saca una nota sobre el libro, de página entera. Y en la página de al lado, una nota entera, se murió Rafael Escalona. Y entonces el libro tiene así como un auge y empecé a recibir llamadas, empecé a recibir amenazas. Eso fue un dolor fuerte porque parte de la rapidez con la que yo pasé de la maestría al doctorado y tener que volver a salir del país fue por eso. Me fui muy joven y no en vano mi tesis tiene que ver con dos cosas. ¿Para qué sirve un intelectual en la sociedad y cómo debe hablar un intelectual? Porque claro, yo venía de... Era mi primer hijito, yo estaba feliz y esta fiesta se convirtió en una tragedia. Eso fue un dolor incómodo. Me ocurrió después también con el libro de protesta. Yo escribí un libro sobre cómo funcionan las redes sociales en la protesta y estaba en medio de eso averiguando qué había pasado con unas personas que fueron violadas en un CAI. Las que yo sabía porque habían sido estudiantes mías en la Universidad Nacional. Y de repente me llega un mensaje de un teléfono no reconocible. Había una foto de una persona con la que yo salía en ese momento, como diciéndome que era muy guapa, que me quedara en casa. Un par de días después yo tengo una actividad. A mí me gusta enseñar en otros lugares, entonces yo me llevo a los estudiantes a una iglesia o cosas así. Íbamos entrando a una iglesia y llegó una autoridad, me saludó por mi nombre y me preguntó que yo cómo estaba. No me dijo nada, fue terroríficamente amable. Y ahí yo dije, tengo que cambiar un poco el sentido del libro porque yo estaba averiguando qué pasó con estas personas que estaban protestando a través de redes sociales pidiendo información sobre sus casos. Eso fue doloroso. Pero también han ocurrido cosas lindas. Yo me gané un premio por un libro en Francia y fue lindo saber que eso había sido importante para gente de un país como Francia. Pero sin duda lo más lindo que me pasó fue con el libro del perdón. Escribí un libro sobre el perdón, sobre por qué es tan difícil entender el perdón. Creo que es muy importante entender las diferencias entre el perdón y la reconciliación. Hay cosas en las que necesitamos reconciliarnos, pero no perdonarnos. Bueno, ¿a quién le podemos pedir perdón? Etcétera. Y en medio de eso yo conocí a una mujer. Escucha esta historia, Catalina. Es lo más lindo que me ha pasado a mí en mi vida académica. Entrevisto a una mujer cuyo primer hijo fue asesinado en uno de los llamados falsos positivos.
Entonces su segundo hijo empieza a averiguar y su segundo hijo es asesinado. Entonces yo estoy hablando con esta mujer a la que no se le murió un hijo. Le mataron 2 hijos. Le hago las entrevistas, yo quiero entender qué es el perdón. Pierdo un rato el contacto con ella, luego me invitan a dar una charla sobre el perdón y yo en mis charlas, yo no doy charlas como leer algo o hablar, sino que yo empiezo a hablar de una canción y la canción me lleva a esto, o a veces yo recito poesía. Entonces yo iba a hablar con poesía sobre el perdón en un doctorado de una universidad. Y la invité a ella. Le dije, venga y nos cuenta. Ella me dijo, listo, yo voy. Esta mujer llega muy tarde. Entonces yo ya había empezado. Y yo utilizo un micrófono de balaca porque me vivo moviendo. No soporto el atril. Creo que mis tripas no aguantan estar quieto. Entonces yo me pongo el micrófono y estoy hablando y ella llega. Llega muy tarde. Llega con un chico en silla de ruedas. Entonces yo voy a saludarla mientras sigo hablando y ella me dice es que me fui por mi otro hijo. Y como eso está tan cerca al micrófono, se escucha, yo le pregunto, ¿cómo así? Pues esta mujer le llegó una nota de que alguien que estaba en el hospital militar sabía de quién era el responsable de la muerte de uno de sus hijos porque había estado en esa operación. Ese chico era del ejército. Ese chico había perdido a sus padres. Los perdió en una toma guerrillera. Y entonces esa mujer encuentra en el que pudo haber sido el victimario de su hijo a su nuevo hijo. Y ese chico encuentra en esta víctima de la violencia a su nueva madre. Yo me despedacé y me puse a llorar. Me di cuenta que para hablar del perdón había que utilizar poesía porque el lenguaje racional no nos permite hablar de algo tan mágico. Y ahí empecé a escribir de otra forma el libro sobre el perdón. Y yo creo que ese es un dolor hermoso. Que me rompí, que esta mujer nos dio otra luz. A ella le mandaré este podcast con un enorme abrazo. Creo que es lo más lindo que me ha pasado en clase. Claro. No, pues es que... Y ahí va de nuevo otra vez la pregunta, no del por qué, sino del para qué, ¿no es cierto? Porque ahí esa respuesta está muy bien sustentada. El para qué ocurrió todo esto. Y mira, ella... O sea, qué historia. Qué historia. Y creo que esto nos puede hacer cambiar la forma de ver muchas cosas en nuestra vida. Indudablemente, como la que hizo contigo con el libro. Absolutamente. Y también creo que ahí fui más consciente que nunca que escribir, no importa si publicamos o no, eso no tiene que ver. Escribir sana. Escribir ayuda. Está demostrado científicamente. En griego, escribir y cicatrizar se dicen parecido. De verdad es muy importante escribir eso porque nos atoramos mucho. Es cierto, es cierto. Y otra herramienta más de las que estábamos hablando nosotros, yo creo que lo menciono muchísimo, la escritura es, y no necesariamente tiene que ser coherente lo que escribamos, siempre y cuando lo saquemos de nuestra mente. Eso es una forma impresionante porque nosotros podemos hablar mucho, pero no escuchamos lo que estamos diciendo nosotros, ni tampoco escuchamos lo que el otro nos dice. Por eso agarramos partes muy pequeñas. ¿No te pasa que en cualquier lado uno dice, pero, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Tú me dijiste eso? No, tú no me dijiste eso. Pues yo evidentemente no estaba prestándote atención, sino estaba pensando en el arroz con huevo que me acabas de decir que nos vayamos a comer, que no me dijiste. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, como que ahí decimos y volvemos a cuán importante es prestarse atención. Si yo me presto atención, te voy a prestar atención a ti. Me encantó lo que me contaste ahora. Me dejó otro silencio más importante
De verdad. Nuestra charla es una charla de silencios. Nuestra charla es una charla de silencio. Hermosa charla. Nunca me ha pasado esto. Y hablando de todo, ¿qué pasa cuando una sociedad olvida? No, Catalina quiere que me vaya de aquí a las 10 de la noche. Eso del olvido es muy difícil porque, en primer lugar, ¿cómo podemos saber qué debemos olvidar, qué queremos olvidar, qué podemos olvidar, para qué vamos a olvidar? ¿Qué tipo de olvido tenemos, no? Porque hay un olvido de amnesia, como de anestesia, que yo creo que es negativo, y hay un olvido que es necesario para la vida, que es un olvido de sigamos adelante. Pero también con el olvido pueden haber injusticias, ¿no? Como en lo que aplica para el país, aplica también a veces para la vida. El olvido puede ser injusto y entonces necesitaremos recordar, pero entonces la pregunta empieza a ser, ¿y qué voy a recordar? ¿Para qué voy a recordar? ¿Cómo lo voy a recordar? Y esto Nietzsche se hace la pregunta, ¿de qué le sirve el olvido o el recuerdo a la vida? Si eso tiene un sentido para la vida, entonces vale la pena ser olvidado o ser recordado. Otro silencio. Otro silencio. No me ha pasado esto, pero sí. ¿Y qué ha impactado tu vida y qué parte de ti cambió para siempre gracias a esa experiencia? Bueno, a mí me han cambiado amores familiares, el amor de mi mamá, el amor de mi abuela, que es un amor inconmensurable, indecible. Eso me ha cambiado mucho. El amor por viajar. Eso, por supuesto, el amor por los libros, por escuchar música. Yo venía escuchando una cosa en AM y con ruido porque de verdad siento mucho amor por tratar de acomodarme al otro. No porque yo no tenga capacidad de tener mi identidad, sino que necesitamos vivir con otros. Para que el jardín sea jardín necesita flores distintas. Y creo que haberle aprendido a tener amor a eso ha sido una gran cosa. Y por último, ¿cómo titularías tú este episodio? La charla de silencios. Sí. Indudablemente. La charla de silencios. Indudablemente. Oscar, gracias por recordarnos que pensar también es un acto de valentía. Hoy entendemos que la cultura no es algo lejano, que las emociones no son ingenuas, que el poder no siempre se impone por la fuerza, sino por lo que logra hacernos sentir. Impactar vidas también significa cuestionar, significa no consumir sin reflexionar, significa mirar el espectáculo, la política, las redes y preguntarnos, ¿qué emoción está moviendo esto? ¿Y qué emoción me está moviendo a mí? Porque cuando entendemos cómo funciona el poder afuera, empezamos a recuperar el poder adentro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, quien no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel it. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.